Comenzamos con el primer video extra de la semana de este año, damas y caballeros. Esperemos que esta entrega le encuentre de lo mejor y sepa que estamos trabajando duro para mejorar siempre el contenido para ustedes, tanto para este canal como para Misterios de la Fogata, que de hecho al final le voy a anunciar la entrega que acabamos de estrenar. En un pueblito donde la gente cree mucho en los duendes, son parte de su día a día. Ya verá a lo que me refiero. Y también más proyectos nuevos para este año. Pero por ahora, vámonos con este relato, que son de esas cosas que creo que a cualquiera de nosotros nos podría pasar porque déjeme le cuento mejor. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos hacia Oaxaca, México. Elías Arroyo nos cuenta esto. Hasta apenas hace unos meses desde que les escribo esto, fue que conecté por muchas coincidencias de la vida, algo que mamá siempre me contaba, que iban de relatos de ella, de sus amigas, conocidas, vecinas incluso, sobre una casa en peculiar allá en su barrio. Ella es de Reforma Agraria. Ahí pasó esto que les voy a contar, que después, cuando hacían juntas tanto ella como sus amigas, en una de esas ocasiones me invitaron a quedarme a platicar con ellas. Y fue que una de sus amigas, porque ya nada más estaban mamá y ella en la casa, me empezó a platicar de la casa de ahí de Reforma, que justamente estaba en la calle Obreros y Campesinos. Hasta ahí, no les voy a decir exactamente dónde porque sí podría ser perjudicial para la persona, ahorita me van a entender. Ellas me contaban que cuando eran jóvenes, por ahí escuchaban en la cuadra que en una casa de 2 pisos, esa casa estaba maldita, les decían. Que habían conocido a una señora, que ella era amiga de la mamá de la amiga de mi mamá. Perdónenme por tanto revoltijo. Y que a ella varias veces la habían espantado ahí, pero siempre contaban cosas muy por encima, que escuchaban ruidos, que empezaban a contar que ahí había fantasmas, cosas por el estilo. Pero nunca algo tan específico como para poder decirles yo de, bueno, dicen que ahí tal cosa se repetía. No, eran más historias que la gente contaba por encima, porque solamente pocas personas habían entrado ahí y tenían algo concreto para contar. Entonces podría decir que eran como las leyendas de la cuadra, de la colonia. Pero con eso me iba quedando, con esas pláticas. Y bueno, con todo esto en mente, que nosotros vivíamos cerca de esa colonia. Mamá se mudó de ahí cuando conoció a mi papá. Y ya de grandes, mamá, un día que pasamos por esa calle, me dijo qué casa era. Entonces ya al menos la conocía físicamente. Y aquella casa nos dimos cuenta que tenía un cartel de renta. Y mamá me contó que ella sabía que en ocasiones rentaban la casa. No siempre, como que iban y venían porque la casa era grande. Sin embargo, hace unos meses, como les dije al inicio de mi relato, fue que pude conectar algunas cosas por pura casualidad. Y es que por mi trabajo, que es desde casa, conocer a personas se me ha limitado un poco, entonces usé una de estas aplicaciones de citas y conocí a una chica de aquí, de Oaxaca. La verdad, todo bien con ella. Nos íbamos conociendo, platicábamos, salíamos y tras conocernos un poco más, con más confianza, un día que salió el tema entre nosotros de las historias de terror, una noche que salimos a un café, al yo contarle lo que alguna vez me platicó mamá y su amiga, ella me dijo que qué casualidad, porque su hermano conocía esa casa, rentó por un tiempo ahí. Luego ella me confirmaba cosas diciéndome que era de tal color, que era de una mujer quien vivía sola, cosa que sí, mamá también me lo confirmó. Su amiga igualmente. Ella me empezó a contar esto y dijo que rentó por allá del año 2014. Es solo que a su hermano no le contaron nada de esto. Él no sabía nada. Él lo vivió directamente. Se había instalado en una de las habitaciones que tenían a la renta cuando ingresó a la universidad, ahí de Oaxaca. Este lugar se le hizo cómodo por la distancia más que nada. El costo también era muy bueno, considerando que ambos son de Francisco Tutla, un poco más a las afueras.
La cuestión es que me contaba que su hermano no solía pasar mucho tiempo en esa casa debido a la escuela. Prácticamente solo estaba ahí para comer, estudiar, dormir, bañarse y tocar la guitarra de vez en cuando, que era la única actividad extra que hacía cuando no estaba en la escuela. Y cabe señalar que el dormitorio que él alquiló se encontraba en el segundo piso, el cual dice que era muy amplio, mientras que la señora, porque ella rentaba solamente los pisos de arriba. Ella casi nunca subía, su vida era en el piso de abajo. Allá tenía su habitación y como no había nadie más rentando en ese momento, aparte de este muchacho, la cosa estaba tranquila. Cualquier ruido o cambios en la casa podían ser parte de él o de la señora, solo que ella de plano nunca ingresaba a su habitación, les digo, nunca subía. Y el detalle es que yo recuerdo que todo lo que contaban mi mamá y su amiga de todo lo que ocurría ahí, todo lo paranormal, siempre era en el piso de arriba. Entonces, a pesar de que no le dije nada a esta chica, sí me fui haciendo la idea de aquello. Ella me contaba que de lo primero que se dio cuenta su hermano en las primeras semanas ahí fue de que seguido, cuando se quedaba solo en la casa, que él se daba cuenta que estaba solo porque cocinaba abajo, y a veces hasta veía saliendo a la señora, pero aún así, siempre oía que arriba, en alguna de las habitaciones, alguien andaba moviendo cosas. Le pasó en las primeras veces que llegó a oír cómo movían algo de un material que a él le sonaba como si fuera algún jarrón. Algo así, que lo movían del lugar y por el ruido de que a lo mejor pegaba con la pared con alguna otra cosa sonaba por ahí. Y creía que a lo mejor alguien andaba cambiando las cosas del lugar porque luego escuchaba cómo arrastraban cajas, que se caían cosas. Era como si en cada ocasión de las primeras veces que notaba esto, fueran aumentando en intensidad este tipo de cosas. Esta chica me contaba que a él se le hacía raro, pero pensaba siempre en la posibilidad de que podría ser alguien de la casa. Había 2 habitaciones más para rentar allá arriba, aunque él supiera que no había nadie más, porque de ser el caso, la señora le contaría, ya habían platicado eso. Entonces, igualmente, tenía que pasar aquello por alto. Siempre le ocurría durante el día, por lo que no le daba tanto miedo. Pero sí empezó a confundirse con todo eso, ya que nunca le pasaba que escuchara algo así cuando él estaba en el segundo piso. Pero luego, como a la semana de escuchar esto, cuando él bajaba y se quedaba solo, empezó a escuchar no solamente pasos, sino que de repente oía que alguien andaba caminando en las habitaciones de arriba y después empezaban a correr de un cuarto para otro. Él sabía que pasaban para todas partes porque escuchaba las puertas abriéndose y cerrándose junto con esos pasos, pero solo era eso. No escuchaba alguna otra cosa, voces o algo así. Y él nunca se atrevió a preguntar en voz alta si había alguien más en casa. Él estaba seguro de que estaba solo, y en ocasiones sí subía para asegurarse porque de verdad decía que parecía como si todas las puertas de arriba, incluyendo la suya, las abrieran y anduvieran entrando o saliendo, cosa que sí le daba pendiente que pasara. Pero cuando comenzaba a subir, llegando justo a la mitad de las escaleras, donde ya podía tener una mejor vista, todo se calmó. No escuchaba nada, pero sí veía que las puertas, tanto la de su habitación, las demás y la del baño, todas estaban completamente abiertas. Y sí, también estaba solo. En ocasiones decía que iba una muchacha, quien les ayudaba a hacer el aseo de toda la casa, por lo que creía que tal vez era ella, aunque no tenía razón para andar corriendo así tan rápido, y que aún así, cuando iba y revisaba que no hubiera nadie, confirmándolo, creyó que a lo mejor podría ser un ratón. Su hermana me decía que no tenía sentido tampoco, pero ¿qué más podía hacer? Me seguía contando que él se esforzó mucho en ignorar esos sonidos por un buen rato, llevando así un mes de eso hasta que luego se fueron intensificando como les comenté hace un rato, porque cuando él estaba abajo, oía los pasos corriendo, pero ahora él comenzó a notar porque de plano decía a su hermana que él le contaba que la casa, aun y si estuviera alguien más,
Era muy silenciosa y el sonido rebotaba por todos lados. Y por eso escuchaba cómo se detenían y empezaban a bajar por las escaleras, las cuales eran de madera y no crujían mucho, pero sí hacían mucho ruido si alguien se paraba encima de ellas. Es solo que volteaba rápidamente, pero nunca veía a nadie. Y a pesar de lo raro que era eso, de que estaba seguro que en esa casa donde rentaba estaba sola en esos momentos, no podía hacer mucho. Esto ya le empezaba a asustar, más que nada por pensar en que alguien a quien nunca veía podía bajar en cualquier momento, porque antes no escuchaba nada en las escaleras. Y pues tenía que seguir su día, con su vida, no había de otra. Pero después de que lo de las escaleras le ocurrió en 2 ocasiones, ahora él estaba seguro de que cuando una tarde que llegó de la escuela, por horarios, él sabía que estaría sola la casa, y por ello se le hizo tan raro que cuando llegó, entró y estaba en el primer piso. Otra vez oía que alguien andaba corriendo arriba. Él se va acercando a las escaleras para comenzar a subir y escuchó que alguien estaba tocando su guitarra. No era como si estuvieran tocando alguna canción, alguna melodía, ni siquiera eran acordes, me decía la chica, sino era como si simplemente estuvieran pasando las manos por las cuerdas una y otra vez. Era como si cada vez más aquellos sonidos fueran tan insistentes en hacerle saber que alguien andaba por ahí, que eran reales, porque ya había escuchado muchas cosas diferentes y nunca se atrevió tampoco a preguntarle a la señora, la que le rentaba esa casa, si por ahí pasaban cosas así. Y él, por más que vio antes que la puerta de su cuarto estaba abierta cuando subió a revisar, el ya escuchar que tocaban sus cosas era confirmar que había algo arriba y también en su habitación. Y lo único que se le ocurrió fue pensar en que había sido el aire, cosa que si lo pensamos, para nadie tiene sentido. Pero esta chica me contaba que quizás él solo estaba buscando no espantarse tanto con esto porque ahora, a diferencia de las otras ocasiones, él llegó hasta la puerta de su cuarto, que estaba cerrada, y hasta que estuvo parado antes de entrar, seguía escuchándose que alguien tocaba la guitarra, y cuando abrió, todo estaba en orden, en silencio. La guitarra ya solo dejaba escuchar lo último del sonido que hace cuando tocas las cuerdas. Esto se empezó a poner más extraño porque decía que después de eso ya no escuchaba pasos como los de antes, o las puertas abriéndose y cerrándose, sino que cuando le tocaba cocinar en el piso de abajo, ahora oía golpes. Estos eran en las paredes, hasta en el suelo. Era como si de repente alguien brincara muy fuerte en el piso o le dieran con la mano cerrada a alguna de las paredes y luego todo se quedaba en silencio. Eran cosas que iban cambiando mucho y aún así, él estaba asustado pero seguro a la vez de que nunca ocurría nada cuando él estaba en el segundo piso. Claro que ya le daba miedo estar arriba ya a ese punto, pero es que nunca le pasó nada apenas subía y abría su puerta. Por eso aguantó un poco más ahí. Pero ella me contó que una tarde que él le llamó, de plano muy asustado, fue cuando él llegó de la universidad. Había pasado a recoger unas cosas para ir a casa de unos amigos cuando entra y ve que no hay nadie. La casa estaba cerrada con llave y cuando sube, a pesar de que no escuchó nada, él, al entrar al cuarto, vio a 2 niños parados en medio de la habitación, que parecía estaban jugando entre ellos, pero cuando él entró, ellos voltearon a verlo. Y dice que solo supo que lo voltearon a ver porque era de día, había luz aún. Y la forma del cuerpo, la cabeza, todo daba a entender que habían volteado a verlo. Pero ellos, los 2 niños que dice habrán tenido como unos 4 años, vestidos con ropa de otra época, una niña y un niño, no tenían cara. Era como si toda la cara estuviera sombreada. Solo eso, era pura oscuridad. A él se le cayeron sus cosas de las manos, se quedó congelado y así vio que esos niños simplemente se fueron difuminando hasta desaparecerse por completo.
Tardó unos segundos en reaccionar y, recogiendo lo que pudo, salió corriendo de la casa, no sabiendo qué hacer al respecto, si había visto bien o no, pero pues no podía quedarse en otra parte hasta que esa misma noche tuvo que llegar a esa casa de vuelta, que aún y con las otras ocasiones donde le habían pasado cosas extrañas ahí, él, al llegar a su cuarto, con miedo de volver a ver a esos niños que no sabía si habían sido reales o no, su imaginación, entró. Estaba cerrada con llave como la dejó, pero en su cama, justo al centro del colchón, le habían dejado una fotografía. Decía que era una foto antigua pero muy clara, muy bien conservada de unos niños a quien él rápidamente reconoció. Cuando él los vio en su habitación no les pudo ver para nada la cara y a pesar de que no eran las mismas prendas cuando él los vio en su cuarto, sí se parecían mucho a la que él suponía. Eran de la época en que se tomó la foto, porque sí se veía antigua, en muy buen estado, pero antigua a fin de cuentas. Y ahí fue que ya no aguantó más. Tomó la fotografía, porque él creía que la señora o la muchacha que iba a hacer la limpieza, por alguna razón se la habían dejado ahí. Él comenzó a tomar esto como que querían sacarlo de la casa, pero ¿por qué le aceptaron entonces comenzar a rentarle ahí en primer lugar? ¿O por qué directamente no le decían nada si tenían un problema con él? Por lo que bajó, encontró a la señora en el primer piso y con la foto en mano, se acercó con ella amable, sin subir la voz o algo así. Dijo que le preguntó tranquilo que si esa foto era suya. La señora dejó de hacer lo que estaba haciendo, que andaba en la cocina, y cuando vio la foto se la arrebató de la mano y le preguntó que de dónde lo había sacado. Él le respondió, le dijo que se lo habían dejado al parecer en su cama y le preguntó a ella que si no la había dejado ahí. La señora le dijo que no, que esa foto tenía varios años de no verla. Ella la veía fijamente mientras le respondía a la pregunta del hermano de esta chica sobre que si podía ser que la muchacha que iba a hacer el aseo pudo haber sido o no. Pero ella le dijo que tenía 2 días sin ir a limpiar la casa, como para habérsela dejado en ese rato que él salió. No, y aparte, la señora estuvo en todo momento en la casa. Y cuando él le preguntó que entonces de quién era la foto, por el comentario que hizo la señora de que tenía años de no verla, ella le dijo que seguro habrían sido hijos de algunos parientes suyos de hace muchísimos años. Él, antes de que ella siguiera contándole todo esto, le platicó todo lo que le había estado pasando en esa casa, y dijo que ella se extrañó mucho y le preguntó que si era verdad lo que le decía. Él le dijo que sí, y ella le comentó que sí le creía, es solo que pensaba que eso ya no ocurría, porque tenía bastantes años de que nadie se quejaba de ese tipo de cosas. Luego ya le contó que cuando a ella, sus abuelos, le dejaron esa casa, para que hiciera con ella lo que quisiera, cuando estuvieron remodelando varias partes de la casa, en lo que iban los trabajadores a visitarla, para ir avanzando en lo que requería. Se acercaban con ella para preguntarle por un par de niños que iban y los molestaban al estar trabajando, pero que siempre era cuando ellos estaban en el segundo piso, que los jalaban del pantalón, les ponían los pies, si se subían a unas escaleras se las movían para hacerlos caer, pero que nunca le podían ver la cara a ninguno, y que sí, eran 2, una niña y un niño. Luego, cuando empezó a rentar esa casa años después, una inquilina sí le comentó que oía cosas en el segundo piso, cuando ella estaba abajo, tal cual como le pasó a este chico, y siempre era así, puros sonidos, y cuando ya se marchó la muchacha que estaba rentándole, dijo que fue porque no soportó lo que vio. No le quiso contar en esa ocasión a la señora qué era, pero cuando ella le dejó las llaves de la casa en la mesa, al lado, le dejó esa misma fotografía, una que a ella se le había perdido hace muchísimos años y que no la había vuelto a ver hasta que yo se la di. Sí, le seguían pasando cosas raras a la gente que iba a trabajar ahí, a rentar, pero la fotografía solo apareció y desapareció en estas ocasiones que le contó.
Y cuando también empezaron a remodelar partes más complicadas de la casa, como el patio, y luego un tipo de bodega que tenían arriba de la puerta del baño, que era una distribución rara de la casa, más que nada por ese cuarto encima del baño. Ahí, por problemas que la señora siempre tuvo en la rodilla, nunca subía. Que después de eso admitió que en realidad le daba miedo, aunque ella se había recuperado de eso, de la pierna. Y ahora sí podía subir, pero evitaba hacerlo porque cuando remodelaron arriba, encontraron entre un montón de cosas que habían guardado por años los familiares de esa casa, 2 urnas. Eran de niños, uno de niña y la otra de niño, al lado de una fotografía que ella reconoció al instante que la vio, la misma que la chica le había dejado cuando se fue y que desapareció de repente, sola al parecer. Una cosa demasiado extraña. Y las urnas se las llevó al panteón donde estaba enterrada su familia. E hizo muchas cosas para tratar de limpiar la casa, pero no, al parecer nunca se fueron. Su hermano le agradeció mucho por la sinceridad porque vio que no lo hizo con mala intención. No parecía que se lo quería ocultar. Y él quería irse de esa casa, pero ella le comentó que le diera unos días, porque en la primera ocasión que apareció esa foto y desapareció, sola, todo eso se calmó por más de 1 año y medio, que le diera un par de días para que no tuviera que moverse de un día para otro y lo hizo, se quedó. La señora no mintió. Aquellos sonidos, lo que vio, nunca se repitió. Él duró el año rentando en esa casa, cada vez más tranquilo, y era verdad. No volvieron a pasar ese tipo de cosas que tanto él como la señora supusieron que entonces fue como una forma de los niños que alguna vez habitaron esa casa de asegurarse de que quien hubiera llegado ahí no fuera mala persona, y por eso las cosas se calmaron. Esa casa sigue rentándose, por eso se me haría una falta de respeto comentar en dónde fue, para no tacharla de algo malo cuando solamente quería contarles esta historia. Con lo que me contó esta chica, complementé lo poco que sabía de antemano. Y que tú, si ves esa casa, parece como cualquier otra. No tiene nada raro por fuera, pero como he escuchado que pasa en muchas historias de este canal, por dentro es un tema completamente distinto. ¿Cree que hayamos escuchado un caso de entidades territoriales? Todo apunta a que sí. Los que hemos escuchado que se comportan siempre diferente. Algunos son más agresivos que otros, algunos solamente avisan que están por ahí, pero es curioso cómo en este caso se comportaban siempre diferente, apareciendo en ocasiones o no aquella foto, dejándose ver. ¿Qué piensa? Seguramente muchos de ustedes, si piensan en videos de duendes, se les venga muy probablemente a la mente este tipo de imágenes. Lo cierto es que en cuanto al tema de los duendes tenemos muchas historias, muchos referentes para seguirnos siempre generando tantas preguntas de si son buenos o malos estos seres, porque pues hemos escuchado historias de todo tipo, desde pequeñas travesuras como mover las cosas del lugar, escondérselas, hasta situaciones donde a las personas les ocasiona un miedo intenso el siquiera regresar a su casa porque se dieron cuenta de que tienen duendes. Pero ¿de qué depende? ¿De qué depende si se portan bien, si se portan mal? ¿Cómo diferenciamos a las diferentes criaturas que se habla dentro de todo este aspecto de temas de seres elementales? Y hay otros que dicen que pertenecen a otras dimensiones, pero ustedes, ¿qué opinan? Pues fíjese que hoy vamos a estar intentando responder en base a testimonios que vamos a estar viendo aquí en este museo. Pero pues sé que por más preguntas que respondamos, siempre van a haber más y más y más que salgan a raíz de cosas que escuchemos. Bienvenidas, bienvenidos, estamos en Misterios de la Fogata. Y justamente acabamos de estrenar una nueva entrega en Misterios de la Fogata. Fui directo hasta una localidad donde los duendes son parte de su día a día. Conocimos testimonios, evidencia de lo que nos cuentan, y si le gustan los videos largos, este dura casi 1 hora. Estoy seguro que le va a gustar. Se los dejo en el primer comentario. Muchísimas gracias por su apoyo.
No olvides seguirnos en las redes sociales que, como siempre, se las dejo aquí en el primer comentario o en el comentario fijado. Por allá puede escribirnos sus historias, sus relatos y estar al pendiente de todo el contenido que compartimos por allá, que diario actualizamos. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apaguen las luces y cierren las puertas del mausoleo. Buenas noches.